¿Qué pasará en la nueva sección de Manet? ¿Siger enviará los déficits de Yaman al Éufrates? ¿Podrá Yaman proteger a Yusuf y Siger de los males de Kangoz? ¿Continuará Duygu con su dura actitud hacia Ali? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Yaman y Siger se unan ahora, no olvides compartir nuestro vídeo. Siger no puede perdonar a Yaman, a quien acusa de la muerte de su hermana, pase lo que pase. Cada vez que piensa en lo que dijo Yaman, su ira aumenta de nuevo. Sin embargo, lo que Yaman ha hecho por sí mismo muestra cuán sensible es un lado de él hacia Yaman. Porque todo lo que hace Yaman, siempre lo hace por Yusuf y Siger. Pensó que no estaba bien enviar las fotos que encontró a Frat, sin importar qué. Sin embargo, no dejará de perseguir los déficits de Yaman. Yaman sigue protegiendo a Zilla a pesar de todo lo que ha hecho Siger. De hecho, piensa que no fue Zilla quien mató a Kepse. Por eso no quiere contarle a Siger lo que pasó hasta que descubra la verdad. Sin embargo, mientras Siger persigue a Yaman, intentará encontrar la verdad combinando lo sucedido. Mientras Siger hace todo esto, Yaman intentará proteger a Siger del peligro de Kangoz. Kangoz querrá lastimar a Siger y Yusuf en cada hueco de Yaman. Y cada vez, Yaman logrará detener a Kangoz. Por otro lado, Ali comisionado no puede romper los muros de Duygu. La emoción no acerca a nadie a sí misma, pase lo que pase, por el dolor del pasado. Sin embargo, tanto el comportamiento amistoso de la tía como el enfoque amoroso de Ali disolverán gradualmente a Duygu. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando Siger mira el teléfono de Yaman y lee los mensajes, se da cuenta de que Yaman es inocente. En ese momento, cuando Nedim llama, Siger sale de la habitación y se dirige a su propia habitación. Siger piensa para sí misma cómo deshacerse de Yaman sin denunciarlo. Sin embargo, no quiere denunciar a Yaman por un crimen que no cometió. Además, me vienen a la mente los eventos que Yaman hizo por él en el pasado. Mientras tanto, la situación entre Sembean y la tía de Ali se vuelve clara. Duygu, por otro lado, comienza a contarle todo a Ali y a su tía. Después de escuchar eso, la tía de Ali deja de enojarse e invita a Duygu y a su madre a cenar por la noche. A Siger no le gusta usar las fotos que encuentra para deshacerse de Yaman. Sin embargo, cuando piensa en su hermana mayor, se contradice. Por otro lado, Yaman piensa que la ira de Siger es cada vez mayor al pensar en lo que dijo Siger. Por lo tanto, es consciente de que Zilla debe recordar todo. Zilla sigue en el hospital. Se despierta mientras duerme diciendo que se acordó de repente. Por la noche, Duygu y su madre Ali van a cenar a la casa del comisionado. Sin embargo, cuando llegaron, Duygu se acerca a Ali y le dice que es solo por esta noche, pero que todo será igual mañana. En la cena, la tía Sultán siempre habla en voz baja con toda su tranquilidad. Sembean siempre extraña su casa anterior. Al día siguiente, el médico llama a Yaman desde el hospital. Dice que Zilla quiere conocerse. Cuando Zilla toma el teléfono y le dice a Yaman que recuerda todo, Yaman se emociona mucho. Sin embargo, Zilla ha recordado otras cosas y ninguna de ellas es útil para Yaman. Aunque Zilla está muy molesto por esto, Yaman lo calma. Nedim llama inmediatamente después de él. Cuando dicen que encontraron el rastro del conductor, Yaman inmediatamente quiere salir de la casa. Mientras tanto, Yusuf ve a Yaman y le recuerda que prometió jugar a los dardos. Entonces, Yaman no rompe a Yusuf y se preparan para jugar a los dardos. Siger deja de enviar fotos para escuchar sobre la cercanía de Yusuf y Yaman y la conversación entre ellos. Además, mientras habla con Frat, Siger dice que las fotos no tienen nada que ver con Yaman y afirma que necesita encontrar algo diferente. Mientras Yaman y Yusuf juegan a los dardos, Siger va a la oficina de Yaman, pensando que puede encontrar un agujero en Yaman. En ese momento, los juegos de Yaman y Yusuf terminan y entran. Mientras Siger revisa los archivos de la habitación, Yaman entra en la habitación en ese momento. Mientras tanto, Siger va al dormitorio y deja caer los papeles que tiene en la mano. Justo cuando Yaman abrió la puerta, suena el teléfono y dice que han atrapado al conductor. Al escuchar el discurso de Yaman, Siger sigue a Yaman con el pensamiento de que hay algo oculto. Mientras tanto, Duygu lleva los artículos que trajo. En ese momento, Ali quiere venir a ayudar. Sin embargo, Duygu no quiere la ayuda de Ali. Tras el desacuerdo entre ellos, las cajas caen y Duygu se enoja mucho.
Mientras Siger persigue a Yaman, los hombres de Kangoth siguen a Siger. Siger ve el coche de Yaman y se da cuenta de que Yaman está cerca. Por otro lado, Yaman intenta que el conductor que encuentra confiese cómo murió Kepse. El conductor, por otro lado, dice que no sabe nada, solo que sabe que Iqbal odia a Kepse. Siger finalmente encuentra el almacén donde está Yaman. Cuando el conductor se da cuenta de que Iqbal está muerto, comienza a contarlo todo. En ese momento, Siger llega y escucha lo que dice el conductor. Sin embargo, Siger todavía no entendía completamente los eventos y estaba muy enojado con Yaman. Mientras Yaman descarga su ira contra el conductor, Nedim se interpone en su camino. Siger sale del almacén enojado. Cuando se va, Yaman piensa en la posibilidad de que Kangoth haga que la sigan Siger. Y corre tras Siger. Yaman salva a Siger justo cuando los hombres de Kangoth van a disparar contra Siger. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.